pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, 6 y 7. Radio Fraternidad, desde Juticalpa, Honduras, difundiendo enseñanzas bíblicas confiables para todo el mundo de habla hispana. Tengan muy buenas tardes. Tengan muy buenas tardes, mis queridos amigos. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Con ustedes el pastor Dante Paz en su programa La Piedad Familiar. Este es su programa, es transmitido a través de Radio Fraternidad en los 103.5 FM desde Juticalpa, Olancho, Honduras. Desde Honduras para el mundo. Alabamos al Señor y damos la bienvenida a los amigos que están allí conectados a través de la internet, esperando en el Señor que pueda ser de gran bendición. Este es su programa, dando gracias a Dios que nos permite reunirnos cada semana, cada martes, para estudiar la palabra de Dios, deseando que esta palabra pueda ser de estímulo a la familia hondureña, así como a cada familia que se conecta a través del internet. Tenemos muchos amigos que se conectan, esperando en el Señor que pueda ser un tiempo de gran bendición para sus almas. Así que le damos la bienvenida a los amigos que están allí conectados. Le damos la bienvenida a los amigos y hermanos que estaban esperando el programa, así que ya vamos a comenzar. Recuérdese que puede encontrarnos a través de radiofraternidad.org. Radiofraternidad.org. Nos puede encontrar y disfrutar de este hermoso tiempo a través del audio que tenemos ahí. También nos puede ver a través del Facebook. Puede buscarnos como Radio Fraternidad. Radio Fraternidad en el Facebook. Búsquelo por allí para que pueda vernos a través del mismo, esperando en el Señor que usted sea edificado, animado, consolado con la palabra de Dios. Nosotros estamos compartiendo en este programa La Piedad Familiar el tema el matrimonio base de la crianza. Es lo que estamos compartiendo y es lo que estamos disfrutando durante ya varias semanas, viendo que realmente ha sido de muy bien recibido el programa, ya que hay varias familias que han sido bien edificadas. Me han mandado algunos mensajes a través de la internet, a través del Facebook, me han escrito también a través del WhatsApp. Y de verdad que es un gozo saber que la palabra de Dios está siendo de gozo, de ánimo, de edificación para su alma. Nosotros nos gozamos y alegramos al ver que Dios está llegando a muchas personas a través de su palabra. No podemos cansarnos de hacer el bien, dice las Escrituras, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que ánimo. Continuemos perseverando en el amor del Señor. Continuemos perseverando en la gracia de Dios, que Dios continúa sustentando, sosteniendo y bendiciendo a su pueblo. Así que animamos a todos aquellos que están a través de la internet, conectándose, esperando en el Señor que podamos ser animados y consolados por su bendita y gloriosa palabra. Vamos entonces a comenzar pidiéndole al Señor que nos ayude
y nos bendiga. Señor, nos dé sabiduría para nosotros ahora estudiar este hermoso mensaje, este hermoso tema que vamos a estar trabajando con referencia a al matrimonio. El matrimonio como base de la crianza de nuestros hijos. Muchas personas que necesitan entender que su matrimonio se convierte en algo central, en una fuente central por la que sus hijos reciben la gracia, la bendición de Dios en sus vidas. Así que le animamos para que usted pueda mantenerse allí conectado a través de su programa, La Piedad Familiar, a través de la internet, en radiofraternidad.org o a través del Facebook. Puede encontrarnos por Iglesia Bíblica Pacto de Gracia, HN, o a través de Radio Fraternidad también en el Facebook, ambos en el Facebook. Vamos entonces, hermanos, a comenzar pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos sirva de fortaleza, edificación, su palabra, y que podamos ser animados y consolados para uno seguir creciendo en el amor y en el temor del Señor. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, queremos implorarte que tú nos bendigas y nos des de tu gracia para este estudio que vamos a estar realizando, que a través de esta emisora podamos ser edificados, a través de tu palabra podamos ser consolados y animados, de tal manera que nuestras familias cambien de rumbo a un rumbo para tu gloria, a un rumbo para tu alabanza. Bendícenos, ayúdanos y que todos los amigos puedan ser edificados por tu palabra. Bendice a los que están allí conectados y que tu palabra les ayude a entender las maravillas de tu gracia y de tu amor. Por medio de Jesucristo tú lo has hecho, Señor. Hazlo una vez más por Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a comenzar con nuestro tema, pidiéndole al Señor que nos ayude a perseverar en su temor. Y algo que necesitamos es continuar perseverando en el amor del Señor. Y el tema de hoy que queremos tratar, vamos a encontrar en Efesios capítulo 5, versículos 21 hasta el 33. Vamos a leer allí la palabra de Dios. Vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 21 al 33. Nos dice la palabra del Señor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia santa, sin arruga, que no tuviese mancha ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer
respete a su marido. Aquí encontramos que Dios llama a cada hombre a que ame a su mujer. Y Dios llama a cada mujer a que sea sumisa, que se somete, que respete a su marido. Y tanto el hombre como la mujer ha sido llamado por Dios de tal manera que que estos dos actúen de una forma abnegada, de una forma en la que ellos entiendan que deben de hacerlo por amor al Señor, de forma abnegada, sin esperar nada a cambio. Dios espera que cada uno de nosotros crezca en el temor de Dios. Dios espera que cada uno de nosotros avance en la santidad. ¿Cómo? Obedeciendo la palabra, creyendo la palabra de Dios. Dios llama al hombre a amar a su esposa. Dios llama al hombre a velar, cuidar, ser cabeza, ser pastor, ser profeta, ser el proveedor de su esposa. En todo, mi hermano, en todo, mi amigo. Asimismo, Dios llama a la mujer a ser sumisa, a respetar a su esposo. Dios llama a la mujer a ser una mujer virtuosa en la práctica, andando en el temor a Dios. Y aquí vemos que en primer lugar la causa de este mandato lo encontramos en los versículos anteriores, porque puesto que el hombre y la mujer casados son una representación humana de la unión de Cristo y su iglesia, la razón de por qué ambos deben de amarse, cuidarse y velar el uno por el otro, respetarse, cada uno en su rol, es porque ambos son una representación de Cristo, representan a Cristo, muestran al mundo la relación hermosa, como dice Pablo en Efesios 5, 21 al 32, la hermosa relación entre Cristo y la iglesia. Por esto, el hombre que está mostrando a Cristo debe demostrarse como Cristo, cuidando a su esposa, amando a su esposa, supliendo todo lo necesario como Cristo. Cristo es un esposo amante. Cristo es un esposo misericordioso y compasivo. Cristo es un esposo que vela por su esposa. Cristo es un esposo que atiende en todas sus necesidades a su esposa. Cristo no deja pasar hambre a su esposa. Cristo no deja a su esposa enferma. Cristo no deja a su esposa sin el dinero que necesita para sus necesidades, para hacer frente a las situaciones y problemas. No, Cristo no hace eso. Cristo no la deja descuidada. Cristo la atiende. Cristo es su rey. Cristo es su amor. Cristo es el amor de la iglesia. Él es el rey de la iglesia. Y todo esto es un ejemplo para el hombre casado, para que el hombre ame, cuide, respete, atienda, alimente, dé su dinero a su esposa, para su medicina, para su atención. Hombres casados, hombres solteros, entienda esto. Cristo es el ejemplo, es tu ejemplo a seguir, es tu ejemplo a imitar. No los hombres del mundo y sus pasiones, Cristo. Y todo esto que hace Cristo con su iglesia es lo que el hombre debe de hacer con su esposa. Por eso dice el pasaje, Efesios 5, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Mire eso. El marido es como Cristo. Así como Cristo, versículo 25, amó a la iglesia, dice Pablo, maridos, amad a vuestras mujeres.
Así como Cristo se entregó a sí mismo por ella, maridos, entregaos por vuestras mujeres. ¿Cómo quién? Como Cristo, mi amigo. Como Cristo. Es decir, que aquí nosotros encontramos a nuestro Señor y Salvador siendo el ejemplo de todo hombre, de toda mujer de Dios. Cristo es el ejemplo. Ejemplo a seguir. Oiga bien, si usted nunca tuvo un papá que fue un buen ejemplo para usted, imite a Cristo. Si usted no tuvo un familiar y no lo tiene al día de hoy, que sea ejemplo de amor para su esposa, alguien que usted pueda decir: en mi familia, el hombre ama a la esposa, cuida de su esposa. Si no lo tiene, imita a Cristo. Imita a Cristo. Allí encontramos nosotros el ejemplo por excelencia. ¿De quién? De amor, de misericordia para con toda mujer. El ejemplo que el hombre de Dios tiene que seguir, el ejemplo que todo hombre debe de seguir, es a Cristo. Así que te animamos a que quite tus ojos de los malos ejemplos de los hombres y lo pongas en Cristo. Pon tu ejemplo en Cristo. Pero asimismo la mujer tiene que poner su ejemplo en las Escrituras. Mira el ejemplo de la iglesia. Mira el ejemplo de la iglesia. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿cómo está la iglesia? Sujeta a Cristo, sometida a Cristo, obedeciendo a Cristo, siendo guiada amorosamente por Cristo, pero guiada, sostenida por Cristo. La iglesia debe de estar sometida a Cristo. Así mismo la mujer debe de estar sometida a su marido, sujeta a su esposo. La mujer tiene que velar por atender las necesidades de su esposo, cuidar a su esposo, respetar a su esposo. ¿A fin de qué? De que Cristo sea glorificado, de que Cristo sea exaltado. Mira la iglesia, anda en pos de Cristo, obedece a Cristo, oye a Cristo, aprende de Cristo. Así la mujer. Y yo le animo a la mujer que tiene un esposo cristiano, que usted lo ve que es evidente que lucha por cuidar, por animar, por consolar a su esposa. Tenga fe en el Señor y anima a su esposo en su liderazgo. Anímelo. Procure que su esposo siga creciendo como Cristo, que sea más como Cristo, para que usted disfrute de ese amor, para que usted disfrute de esa bendición. El hombre que deja padre y madre y se une a su esposa, como manda el Señor en Génesis 2:24, y se compromete delante de Dios a cuidar a su esposa y lucha para hacerlo, es un hombre digno de que usted le dé un chance. Hay mujeres que son incrédulas, no le quieren dar un chance al esposo, no le quieren dar una oportunidad para seguirle, para animarle, para que sea un líder en el hogar. Mi querida amiga, mi querida hermana que me escucha, usted debe de estimular a su esposo. ¿Para qué? Para que sea un hombre virtuoso. Usted debe de estimular a su esposo. ¿A qué? A que represente a Cristo de forma digna como cabeza en el hogar. Mi amiga que me escuchas, mi hermana que me escucha, ¿por qué debes ser sumisa o respetuosa a tu esposo? Porque Dios te llama a representarle en el matrimonio, como la iglesia está sometida a Cristo. Cuando una mujer está sometida o respeta a su esposo, lo hace como si lo hiciera al Señor mismo. Por eso dice en Efesios 5:24, así también las casadas. Es decir, mira la iglesia, mira cómo actúa la iglesia.
Así también las casadas estén sometidas a sus maridos en todo. Entonces, por amor al Señor, tú tienes que entender al llamado que Dios te ha hecho, al rol que Dios te ha dado. El Señor espera que tu temor a Él sea evidente en el respeto que le tienes a tu esposo. Así te muestras como ejemplo vivo, un ejemplo vivo en el mundo de lo que es ser una mujer piadosa y temerosa del Señor. Dios quiere que tú seas un ejemplo para gloria de Él. Dios quiere que tú seas la primera causa, la razón de por qué los hombres alaban a Dios. Cuando una mujer es piadosa y modela la piedad, amando, respetando a su esposo, glorifica a Dios. ¿Y cuál es la razón? La razón es, Dios lo manda en su palabra. Cuando el hombre también ama a su esposa, cuando el hombre da su vida por su esposa, cuando el hombre vive para la gloria de Dios, siendo cabeza en su hogar, pero cuidando, amando, honrando a su esposa, óigalo bien, ese hombre está glorificando a Dios. Ese hombre está alabando a Dios. ¿Por qué el hombre debe de amar a su esposa? Y el texto nos dice, así como Cristo. Mira a Cristo. Mira el ejemplo de tu Salvador. Mira el ejemplo del soberano y el Rey de los cielos, el Señor Jesucristo. Mira su ejemplo. ¿Para qué? Para que lo imites. Mira el ejemplo del Señor. No seas escaso. Sé diligente. Procura exaltar el nombre de Dios. Procura honrar el nombre de Dios. Procura que sea Dios en tu vida, verás, porque tú crees las escrituras, porque tú crees la palabra de Dios. Cree la palabra de Dios. Confía en la palabra de Dios. Busca honrar a Dios en el rol que Él te ha dado. El hombre amando a su esposa, cuidando de su esposa, velando por su esposa. Y en esto, mi amigo y mi amiga que me escucha, esto es importante. Esto es muy importante. ¿Por qué Dios llama al hombre a amar a su esposa y a la mujer ser sumisa o que respeta a su esposo? Bueno, en primer lugar, vemos el ejemplo, el llamado de Cristo, al hombre a imitarlo a él, a la mujer a imitar a la iglesia. Pero en segundo lugar, porque el hombre fue creado para ser el líder y la mujer fue diseñada para ser una ayuda idónea, amorosa para el hombre. Es decir, que además de este mandato bíblico que encontramos en Efesios 5, 21 al 32, al 33, también encontramos el ejemplo claro en el diseño de Dios. Versículo 23 de Efesios 5. Porque el marido es cabeza de la mujer. Pablo está partiendo de la enseñanza bíblica en Génesis 2:7. El hombre fue diseñado por Dios primero, y así lo confirma el apóstol Pablo en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 12 al 13. Nos dice la palabra, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. El ejercer autoridad es el llamado del hombre por diseño. Es decir, que el liderazgo del hombre fue su trabajo en conjunto con labrar la tierra y señorear la creación. Y usted lo puede encontrar como Dios mandó a señorear y a trabajar la tierra. Génesis 1, 26 al 27 y Génesis 2, versículo 15. Aquí encontramos a un Adán, a una Eva, que están
recibiendo el mandato de Dios, por el cual Dios quiere que su nombre sea exaltado y glorificado. Dios quiere que tú le glorifiques entendiendo su diseño. El llamado de Dios a la mujer es de someterse a su esposo, de respetarlo, porque él, desde su diseño, desde su creación, fue diseñado para ser el líder. Parte de su diseño y de su trabajo es esto. Mi querida hermana, mi querida amiga, vuestros esposos, vuestro esposo necesita el respeto como si eso fuera una manguera de oxígeno conectada a su cuerpo. Es parte de lo que es su diseño. Pues por diseño, esto es lo que Dios lo hizo en él. Cuando la esposa corta el suministro de aire, del respeto a su esposo, este se incomoda, este se turba. Y mire, usted puede tener la mejor comida, le puede dar todo el dinero que usted quiera, pero si usted le falta el respeto a su esposo, ese hombre está incompleto, se siente desgraciado, se siente mal. Razón, el diseño de Dios en su vida, cómo Dios lo hizo. Pero, a diferencia de eso, cuando una mujer ama a su esposo, lo respeta, aunque le dé un poquito de pan con una tacita de café y mucho respeto y amor, ese hombre va a estar contento. ¿Por qué? Porque este hombre va a estar recibiendo las dos cosas necesarias. Las dos cosas necesarias. Obviamente, dele un poquito más que un pedacito de pan, ¿verdad? Dele mucho más. Pero oiga bien, no le cambie el diseño, no le cambie la forma en que Dios lo hizo. ¿Deseas entender por qué tu esposo se molesta cuando tú le faltas el respeto? La razón es muy sencilla. Dios, en primer lugar, mandó a la mujer a respetar al esposo. Mandato bíblico, Efesios 5, 21 al 33. Y en segundo lugar, por diseño, fue diseñado para trabajar duro y para sentirse respetado. Un hombre puede ser pisoteado en la calle, maltratado, burlado, despreciado por todo el mundo. Pero si ese hombre es tratado como lo que es, cabeza en su hogar, en su casa, con respeto, mire, ese hombre por esa mujer y sus hijos hará lo que sea necesario. Porque cuando él llega a su casa, lo tratan como lo que es, un hombre creado a imagen de Dios. ¿Con qué? Con valor. Mire, hay dificultad en la calle. A veces hay hombres que se sienten despreciados por sus empleadores, por sus compañeros de trabajo. Y está loco por volver a su casa, porque en su casa encuentra un oasis, encuentra un lugar de descanso donde allí se le ama y se le respeta. Mire, cuando el hombre se siente así, quiere volver a su casa, desea estar al lado de su mujer. Pero pasa todo lo contrario cuando un hombre se siente despreciado, desdeñado. Cuando el hombre siente que la mujer no le respeta, el hombre le da brega, le da lucha a volver a su casa. Dura mucho para volver a su casa, da vuelta. ¿Por qué es eso? Bueno, por el trato irrespetuoso y el maltrato. ¿Deseas entender la razón de por qué tu esposo se siente mal, aislado en su casa? Búscalo en tu desobediencia a tu amar y respetar a tu esposo. Tratarle como la cabeza en tu hogar. Búscalo en la razón de que tú no has entendido su diseño. Dios lo diseñó de una manera que él se siente desdichado cuando tú le faltas respeto. Por lo tanto, mi amada amiga y hermana, óigalo bien, cambie ese estilo, esa forma y procure levantar
a su esposo como lo que es un hombre creado a imagen de Dios, que tiene respeto, que tiene autoridad. Cuando llega a su casa, trátalo como lo que es el siervo de Dios, el hombre de Dios, aunque no sea cristiano. Dios lo puso ahí para que proveyera, trabajara, se esforzara, supliera. Y yo quiero dar una nota a aquellas mujeres que están casadas con hombres difíciles, hombres que aunque son cristianos son duros de corazón, que no son amables, hombres que aunque son cristianos no son gentiles, caballerosos con su esposa, que la dejan pasar trabajo, que no cuidan de ella, está enferma y se van a trabajar y no se preguntan si esa mujer se bebió un acetaminofén para el dolor de cabeza. Esos hombres que no atienden a su esposa, da pena que den tan mal ejemplo del evangelio a sus mujeres. Pero a ustedes, mujeres que pasan por la mano de estos hombres, anímese, fortalézcase, consuélese en el Señor y obedezca a usted la palabra de Dios. Aunque él sea un desobediente, un descuidado, obedezca a usted. No espere que ellos lo alaben. No espere que ellos les reconozcan nada. No, espere el reconocimiento que viene de Dios. Espere la bendición que viene de Dios. No se desanime. Mire a Dios. Dios sabe por la aflicción que te hace pasar ese bruto. Dios lo sabe. Y Dios va a tratar con él. Dios va a tratar con él, le va a humillar. Porque tú eres su hija. Tú eres su princesa. Tú eres su especial tesoro. Coheredera de la gracia, dice el apóstol Pedro. Y hombres así, que maltratan a su esposa, dan un mal ejemplo al mundo y a la iglesia y a sus hijos de quién es Jesucristo. Cristo nunca maltrata a su esposa, nunca la deja sin medicina, nunca la deja sin dinero en la casa, nunca la deja sin comida, la atiende, le provee, trabaja para que ella vista bien, coma bien, para que ella esté bien cuidada. Pero mi amiga, si tu esposo es un descuidado, ampárate y confía en el Señor y amonéstalo en el amor del Señor. Llámalo a colación, llámalo en amonestación, pero oiga bien, sírvale bien, cuídelo bien, atiéndalo bien, como dice el apóstol Pedro, por vuestro buen ejemplo, por vuestro decoro, por vuestra modestia, santidad y servicio. Tal vez Dios quiera convertir a ese impío que se llama cristiano y te trata tan mal. Ay, hermano, no le diga impío, pero se comporta como un impío, maltratando a su esposa, que se comporte como un cristiano. No podemos cantar aleluya en la iglesia y en la casa comportarnos como un diablo, maltratando, injuriando, peleando, gritando, maldiciendo a la mujer que Dios nos ha dado. Consuélese en el Señor, mi amiga, y sírvale bien por amor al Señor. Pero también te hablo a ti, hombre, hombre cristiano, que está sirviendo, trabajando, proveyendo, animando, consolando, cuidando, alimentando, dándole su medicina a tu esposa. Tú, hombre responsable, si tu esposa es una malagradecida, si tu esposa es una desobediente, si tu esposa es una mujer irrespetuosa, necia, bocona, no le siga los pasos, no siga su ejemplo. Confía en el Señor, créele al Señor, ámala, cuídala, atiéndela, aunque ni las gracias te dé. Recuerda el ejemplo de Cristo. Aún el Señor fue crucificado por su propio pueblo. ¿Y sabe qué? Hebreos capítulo 12 dice, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz.
Mira a Cristo y sigue su ejemplo. Hombre, siga su ejemplo. Sigue el ejemplo de Jesucristo. No maltrata a su esposa. Ámela, cuídela como a su mismo cuerpo. Usted ha dejado a su padre y a su madre y ha atendido bien a esa mujer. Bien por usted. Gloria a Dios. Usted es un buen ejemplo de quién es Jesucristo. Pero no espere el pago de ella. Espere el pago de Dios. Dios se alegra, se goza cuando ve un hombre misericordioso, compasivo, en primer lugar con su esposa. Gloria a Dios por un hombre como usted. La Biblia manda que el hombre ame a su esposa. La Biblia manda que la mujer respete a su marido. La Biblia en este pasaje ni en otro va a encontrar que dice que el hombre se gana el respeto. No, no lo dice así. La mujer recibe este mandato del Señor para que ella de forma libre, por amor al Señor, respete a su marido. Ella se someta, esté bajo la autoridad de su esposo. ¿Por causa de quién? De Cristo. ¿Obligada? No, ella elige hacerlo porque es una mujer libre en Cristo. Y el texto aquí nos le está llamando a la mujer con la palabra upotazo, es la palabra que utiliza aquí al hablar de respeto. Alguien que toma en su libertad la decisión de someterse por amor al Señor y a su palabra a su esposo. Ese es el tipo de mujer libre que dice, del cual habla las Escrituras. No es una mujer esclava la que se somete a su esposo, no, es libre. Y ella, por amor al Señor, hace esto. Pero así mismo el hombre es libre y por amor al Señor elige obedecer a Dios, amando como Cristo. Recuérdelo, como Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Murió. Vamos a tener que morir en muchas ocasiones. Vamos a tener que morir a nuestro egoísmo. Y en muchas ocasiones tendremos que sufrir por nuestra esposa. Pero oiga bien, vale la pena. Vale la pena para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado. Vuestra obediencia, la obediencia de la mujer, la obediencia del hombre, no depende de lo que ellos hagan o digan. Dios no espera que el hombre obligue a su mujer a que se someta. No. Dios llama al hombre en su parte, en su responsabilidad, a amar a su esposa, a morir por ella. Pero Dios llama a la mujer en su responsabilidad a que ella también respete a su marido. Cada uno tiene su responsabilidad. No se meta con la responsabilidad del otro. Mire, usted tiene que someterse a mí. La Biblia dice, oiga bien, mi amigo, usted no es juez. Usted no es Dios. Su deber no es mandar a su mujer a someterse. Su deber es amarla, muriendo por ella, como Cristo, como rey, como profeta, sacerdote. Asimismo, hacerlo en su casa, como mayordomo. Servir a su esposa como un mayordomo de Cristo. La mujer no está llamada a exigirle al marido que haga esto o aquello. Mira, usted tiene que amarme como dice la Escritura. Él tiene que hacerlo. Pero mujer, tu deber no es exigirle a tu esposo. Tu deber es respetarlo y honrarle. Óigalo bien. Cada uno tiene que estar ocupado en su parte. No como a veces están los niños que, mami, mira, fulano no está haciendo la tarea. Y la mamá le dice, ¿y tú qué estás haciendo? Oiga bien, cada uno con su responsabilidad. Pero qué hermoso cuando el hombre está ocupado en amar a su mujer. Cuando el hombre cuida de su mujer, provee a su mujer, le guía a su mujer, enseña a su mujer. Qué hermoso. Y cuando la mujer está también ocupada, respetando, honrando a su esposo, obedeciendo a su esposo,
ambos están atendiendo la necesidad del otro. Oiga bien esto, y esto es hermoso. El hombre tiene que estar ocupado. El hombre tiene que estar ocupado en suplir todas las necesidades de su esposa. Y la mujer tiene que estar ocupada, debe de ocuparse de suplir todas las necesidades de su esposo. Qué bello. Cuando cada uno se está sirviendo el uno al otro. Cuando la mujer le está preparando el cafecito o el té al esposo. Y el esposo solamente está pensando, ¿y qué le voy a traer a mi mujer? Y la mujer pensando, ¿y cómo le voy a cuidar a él? Y el hombre pensando, ¿y le voy a comprar esto? Y la mujer pensando, es decir, cada uno pensando en el otro. Estamos en una sociedad egoísta, mi amigo. El hombre nada más piensa en sí mismo. La mujer piensa en ella sola. No, Dios no quiere ese egoísmo. Dios no quiere eso. Dios quiere que el hombre piense en la mujer. Dios quiere que el hombre piense y cuide a su esposa. Dios quiere que la mujer cuide y atienda a su esposo, vele por él. Aquí no estamos mirando lo que el otro tiene que hacer, es mi parte, cada uno su parte y cumpliendo con su deber. ¿Qué importancia tiene esto para el mundo, para la iglesia? ¿Cuántos bienes espirituales produce el que cada uno esté ocupado, mirando, velando por el otro? Vuestra obediencia de respetar produce un espíritu afable y apacible en vosotras mismas, que es de gran estima, como dice el apóstol Pedro, 1 Pedro 3:4. Pero también produce en el hombre crecimiento y santidad, porque mire, que en medio de santificación es el matrimonio. Hay muchos solteros que piensan que cuando va a llegar el matrimonio van a llegar a un Edén, a un paraíso, pero oiga bien, es un paraíso para aquellos que están ocupados. Es un paraíso para aquellos que están ocupados, proveyendo de todas las necesidades del otro. Porque dice el Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Y esto, mire, se aplica mucho en el matrimonio. ¿Qué importancia tiene esto? El ejercer dominio propio, negarnos a nosotros mismos. La mujer por diseño fue diseñada para ser una ayuda idónea, amorosa. Mi amigo, óigame bien, Dios diseñó a la mujer para ser una ayuda idónea. Desde su diseño, Dios la formó para completar con amor a ese trabajador responsable. Léase Génesis 2, 18, 21 y 22. Por causa del mandato del Señor, el hombre dejará a su padre y a su madre, porque ya estaría completo con su ayuda idónea. En ella de forma natural emana el amor, pero al mismo tiempo ella lo necesita. De ella emana el amor, pero ella también lo necesita. Dios diseñó a la mujer así para que sea tu ayuda idónea. Cuando el hombre entiende el diseño de Dios para la mujer y que Dios la diseñó llena de amor, pero que también necesita de ese amor, entonces el hombre va a trabajar de una forma sabia. El mandato del Señor al hombre de dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer es con el propósito de que el hombre sea completado para la obra que Dios le ha mandado hacer. Pero oiga bien, en esa unión el hombre está llamado a suplir del amor necesario que esa mujer por diseño anhela, tiene hambre.
Es como si fuera el idioma o lenguaje en que ella se comunica. Imagínate que tú te quieres comunicar, tú quieres hablar con un norteamericano y él solamente habla el idioma, el inglés, ¿verdad? Él solamente habla el anglosajón. Entonces, si usted habla español, si quiere comunicarse, ¿qué va a tener que hacer? ¿Hablar en su idioma? ¿Buscar un intérprete? ¿O hablar en su idioma? Asimismo, la mujer tiene su idioma, mi amigo. Su idioma es el diseño en que Dios la creó. Mis hermanos y amigos, vuestra esposa necesita el amor como si fuera un oxígeno, como si fuera oxígeno. Por diseño, Dios la hizo tu ayuda, te completa. Por esto es cuando en tu trato áspero y descuidado pisas, descuidas el amor que ella necesita, mi amigo, la matas, la destruyes. Si la mujer tiene que respetar al hombre, porque Dios por diseño lo hizo líder y cabeza, el hombre tiene que amar a la mujer, porque por diseño Dios la hizo llena de amor, de gracia, sensible a las necesidades del hombre. ¿Por qué? Porque es la ayuda idónea del hombre, no insensible. La hizo sensible. Mira la sensibilidad de ella. Es para responder a todas tus necesidades. Por esto, cuando tú eres áspero, la estás matando. Cuando tú eres descuidado y te olvidas del aniversario, de su cumpleaños, de sus padres, no tratas con respeto a sus padres, con amor a sus padres, mi amigo, la estás matando. El amor es lo que tu esposa espera, valora. El amor es lo que tu esposa anhela que tú le des. ¿Tú no te has dado cuenta que la mujer comúnmente la queja es que él no me ama? Pero ¿qué es lo que él hace? Le preguntan. Ay, que no me, se olvidó de esto, se olvidó de aquello, se olvidó de lo otro. Y es que a él se le olvidan las cosas. Entonces ella dice, sí, la traducción es, su olvido es porque no me ama. Ven, mis amigos, ¿dónde está la raíz del problema? ¿Cómo ella entiende en su idioma tu descuido y tu olvido? En su lenguaje lo entiende ella. El principio de siembra y siega es importante aquí. Siembra poco, comes poco. Siembra mucho, siembra mucha atención en tu mujer. Siembra mucho amor en tu mujer, comerás mucho. Cuando tú ames a tu esposa dándole el valor real que posee, vivas con ella, como dice el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 3, con sabiduría, cuidándola, honrándola, como coheredera de la gracia, siendo sensible a su estado de mujer. No es que sea más débil, sino que Dios la hizo sensible para ti. Pero tú tienes que ser sensible en su amor. Necesita que la ames. Cuando la amas, le concederás el honor que ella posee como vaso más frágil. Y es interesante que Keith Macker en el comentario a la carta de Pedro dice, aunque el esposo afirma su autoridad, al mismo tiempo honra, mantiene y ama a su mujer. La mujer que es más delicada en lo físico se somete a la autoridad del marido y sin embargo es ella quien recibe su honor y su respeto. Es interesante ver 1 de Pedro 3. Aunque ella es más frágil en un sentido, ella es la que recibe el honor de este hombre y el respeto del hombre. Cuando la amas, reconocerás que ella es igual que tú, coheredera de la gracia, por el perdón de sus pecados a través de Cristo. Ahora, cuando la descuidas, estás en peligro, porque el mismo apóstol Pedro dice que muchos hombres tienen estorbo
en sus oraciones por el trato áspero hacia su esposa. Entonces, aquí doy 2 puntos. La razón de por qué la mujer debe de respetar a su esposo. En primer lugar, es un mandato bíblico, Efesios 5, 21 al 33. Si usted es cristiano, obedezca la Biblia. No espere premio, no espere regalo. Hágalo por amor al Señor, en obediencia al Señor. Pero también entiende, capta la idea, mujer, de que por diseño, Dios creó al hombre para que sea un líder. Entonces, no destruyas a tu esposo. Dale lo que le anima, consuela y le fortalece. Pero por otro lado, Dios manda a la mujer, Dios manda al hombre a que ame a su mujer. ¿Por qué? Porque es un mandato de las Escrituras, Efesios 5, 21 al 33. Pero en segundo lugar, por diseño, la hizo tu ayuda idónea. ¿Con qué fin? Con el fin de que ella te complete en tu trabajo. Por lo tanto, entiende que su sensibilidad y su amor es el bien que Dios derrama sobre tu alma a través de ella. Y ella necesita de ese bien también. Dale de lo que ella necesita. El hombre debe amar a su esposa y la mujer debe respetar y someterse a su marido de forma incondicional por estos 2 principios básicos. La palabra de Dios te lo ordena, Efesios 5, 21 a 23. Perdón. Y en segundo lugar, porque es el diseño de Dios para tu cónyuge. Por lo tanto, perdón, te animamos a hacerlo de forma negada por amor al Señor. Hacerlo de forma abnegada por causa de Cristo, por causa de la iglesia y su evangelio. En estos últimos minutos, me quedan 7 minutos para concluir, pero tengo aquí algo que me enviaron. Vamos a leerlo. Pastor Dante, se nos hace fácil entender el aspecto de la obediencia en los hijos, pero puede ser difícil aún para los maridos cristianos el aspecto de la obediencia entre el esposo y la esposa. Bueno, como ya hemos visto hace un momento, tenemos que entender que el aspecto de la obediencia es por causa del diseño de Dios, por un lado, y por causa del mandato de Dios, de la ley de Dios, por otro lado. Es decir, que de forma legal, por causa de la ley dada por Dios, si usted no se somete, no respeta a su esposo, no trata con respeto a su esposa como coheredera de la gracia, es decir, tanto el hombre respeta a su esposa, 1 de Pedro 3, 7, y la mujer respeta a su esposo, ambos estarían pecando en desobediencia a la palabra. Tiene que haber allí un renglón donde usted tiene que entender, por ejemplo, Efesios 5 da un elemento importante, Efesios 5, 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Pablo viene hablando en Efesios capítulo 5 sobre el fruto del Espíritu. Pablo viene hablando de la riqueza de la gracia y cómo Dios nos ha capacitado para poder vivir en el Espíritu. Bueno, vivir en el Espíritu, ¿qué significa? Obedecer, respetar. Vivir en el Espíritu de Dios, en Efesios 5, en el contexto del pasaje, significa que usted tiene que amar a su esposa. Y hay un diseño que Dios ha hecho. Entiéndalo en estos 2 puntos. En primer lugar, Dios lo ordena en su palabra. El hombre debe ser respetado por su esposa por causa de la palabra de Cristo, para que la palabra de Cristo no sea blasfemada, como aparece también en Tito. En Tito aparece esto también. Tito capítulo 2, versículo 3 al 5. ¿Por qué la mujer debe de respetar y amar a su esposo? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Míralo allí como dice.
Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La palabra de Dios es tomada en poco, pisoteada, cuando los creyentes, cuando quien conoce la Biblia no la obedece, no se sujeta a ella. Dios no es glorificado. Entonces entiéndalo, por causa de la palabra, Tito, capítulo 2, versículo 3 al 5. Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, se me fue el pasaje. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 7. Efesios 5, 21 al 33. Ahí tenemos 3 pasajes por la cual usted puede entender que es un mandato escritural. Y aún Timoteo mencionó un pasaje en Timoteo. Déjenme ver si lo encuentro también, para que tome nota también de ese pasaje. 1 Timoteo 2, versículos 2 y 13. Hay un mandato escritural. A la mujer entender el diseño de Dios es una ordenanza del Señor. Por eso la mujer debe de someterse, respetar a su esposo, por causa del Señor, por causa de su palabra, pero también por causa del diseño que Dios ha hecho en el hombre. Una mujer llena del Espíritu Santo, una mujer llena de santidad y temor de Dios, honrará a Dios respetando a su esposo, honrándolo. Pero también un hombre lleno del Espíritu Santo se someterá a su esposa en el temor de Dios, como dice Efesios 5:21 al 5:21. Aquí no estamos viendo como que el diseño es que el hombre se someta a la mujer. No, aquí estamos viendo a un hombre lleno del Espíritu Santo. Por causa de tu llenura del Espíritu, honra a tu esposa. Honra a tu esposa tratándola como con el respeto, por ser causa ella de ser coheredera de la gracia, considerándola a ella como coheredera de la gracia. Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor, respeto, honor, respeto. Es decir, que el hombre, por causa de que esta mujer es hija de Dios, coheredera de la gracia, por causa de su estado, condición, diseño, dice, maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coheredera de la gracia, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí encontramos que el apóstol Pedro está diciendo, mira que considera que es un vaso más frágil, su diseño. Considera vivir con ella sabiamente, lleno del Espíritu Santo. Considera mostrarte tú como que respetuoso ante la obra que Dios ha hecho en ella como hija de Dios. Ahí tenemos varios elementos importantes para que ambos se muestren respeto, para que ambos se traten con respeto, pero el hombre es cabeza en el hogar. Es como si yo dijera, yo soy un sargento y yo soy igual en importancia, igual en respeto que mi general, pero yo debo estar sometido a mi general, por cuanto él es la cabeza, según el orden establecido por Dios. Así la mujer y el hombre son iguales, deben de respetarse mutuamente como iguales. Ahora, Dios ha colocado al hombre como cabeza, por lo tanto, la mujer, por amor al Señor, aunque es igual al hombre, se somete al hombre bajo la autoridad de Dios. Repito, se somete al hombre
bajo la autoridad de Dios. Y este es el punto donde hay muchas personas que no quieren entender el detalle. Pero tenemos la palabra de Dios, una ordenanza clara. Tenemos el diseño claro de Dios y tenemos el orden establecido por Dios en el hogar. Entonces hay tres elementos por los cuales tú puedes tener una conciencia tranquila y obediente y sometida ¿a qué? A Dios y su palabra. Sometida a Dios. Entonces la mujer no es una esclava cuando se somete a su esposo. La mujer no es menor que el hombre. El hombre no puede abusar de la mujer. Hay un diseño claro. Ahora, cuando el hombre y la mujer se aman y cuidan mutuamente, trabajan en equipo. Porque el hombre no puede pretender encontrar en las escrituras que la mujer pierde la cabeza, deja de pensar por el hecho de que ella está bajo su autoridad. No, el hombre tiene que aprovechar los dones, capacidades que su esposa tiene para su trabajo, para su servicio, para hacer avanzar la obra de Dios en su vida, en su hogar. Hay cosas que la mujer hace mejor que el hombre. Entonces el hombre sabiamente aprovechará esos dones para cumplir el propósito de Dios en su vida, en su matrimonio. Así que este es un tema hermoso, pero si nosotros deseamos seguir avanzando, creciendo y fortaleciéndonos en el amor del Señor, amados hermanos, tenemos que someternos unos a otros. Por diseño, la mujer honrar, respetar a su esposo. Por diseño, el hombre amar a su esposa, amarla mucho, darle mucho amor, mucho cuidado, mucha atención. Entender que por honra y obediencia a Dios, la mujer tiene que someterse a su esposo y el hombre tiene que amar a su esposa. Llenos del Espíritu Santo, el hombre y la mujer se sirven el uno al otro, se respetan y se cuidan el uno al otro. Dios nos bendiga y nos dé la gracia de poder aplicar estos principios en nuestras vidas. Espero haber ayudado allí con este cuestionamiento que me hicieron y que pueda ser de bendición para nuestras almas. Ahora sí, me despido de ustedes porque el señor director le he robado unos 4 minutos, pero él sabe que la bendición de Dios está con nosotros al traer la palabra de Dios. Gracias, gracias por estar allí con nosotros. Continúe con Radio Fraternidad y continúe gozándose y alegrándose en esta su emisora, Radio Fraternidad. Que el Señor les bendiga.